Bienvenidos a un programa más de Doctor YouTube. Soy Doctor Eric Pisculichi. Hoy día vamos a hablar todo acerca del mundo de las emergencias. Todo este mundo que puede pasar dentro de una clínica, en un hospital, en ese espacio de los trauma shock y demás. Pero antes, siempre, presentando a mi hermano, a mi amigo, a mi colega, el Doctor Fit. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, hermano. Hermano, ¿puedes repetir de nuevo cómo dijiste? Trauma shock. Ya, mi amor. Trauma shock. Ya, qué lindo. Trauma shock. Ese era el cuartito prohibido, ¿no? O sea, muy pocas veces entrabas a ese cuarto, ¿no? Era un cuarto especial. Era especial. El lugar especial en emergencia. El único cuarto de emergencia que sonaba tit, tit, tit. Bueno, yo solamente... No. Y lo resucitaban. Tenemos al doctor Gary Sandoval. Bienvenido, emergenciólogo inminense. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Gary. Y esta es la pregunta básica, pues, ¿no? Vamos a comenzar siempre por ahí. De frente. ¿Qué es lo más loco que has visto en emergencia? Pues esa pregunta siempre me la hacen, siempre. Pero es muy subjetivo. Porque lo que para ti puede ser lo más feo, sangre, balas, huesos volando, para mí puede ser pan del cada día. Ya estás acostumbrado a ver. Ya estoy acostumbrado. Para mí puede ser más difícil ver pues otro tipo de paciente, algo más complicado, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, ¿no? Claro. Algo que tenga que ver que el corazón se aprieta y ya no puede cómo latir y nada más meterle una aguja y sacarle sangre, así, y salvarle. A lo Maguire, Salvarlo la vida. Claro, o sea, ustedes ven de todo. Ven lo que es trauma, ven lo que son todos los infartos cardíacos, pues, ¿no? Claro, o sea, vemos todo lo que es trauma, complicado, Claro. y todos los pacientes agudos, ¿no? Infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares. A los derrames que la gente Claro, dice. Sí. paradas cardíacas, que es el pan de cada día, donde tenemos que reanimar, sacar al paciente, estabilizarlo y sala de operaciones, UCI, etc. Algo que envidia a ustedes los emergenciólogos es la calma que tienen. Sí, definitivamente. O sea, hermano, es una cosa impresionante. Si yo cuando tengo una complicación quirúrgica, por ejemplo, y estoy entrando a reparar al paciente, sientes ahí la adrenalina, pues, ¿no? Esa cirugía de las 2 de la mañana, sientes la adrenalina, estás lavándote, planificando la cirugía, y sientes la adrenalina. Cuando llega un paciente así a trauma shock, ves a los emergenciólogos tranquilitos, trabajando, sus dosis, sus vías, una cosa impresionante. O sea, yo creo que es parte de la capacitación que tienen y el entrenamiento que tienen, ¿no? Es básicamente el entrenamiento ideal del emergenciólogo, y siempre me voy a acordar que el 90% es la confianza en uno mismo. Uh-huh. El otro 10% es la calma. Eso te iba a decir, o sea, seguro tienes que estar pensando en tantos números, en situaciones, procedimientos que tienes que hacer, que puedes que estar en un nivel de calma como nulo, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que estar calmados para tomar decisiones objetivas. En segundos. Claro. Yo puedo decidir intubarte y en menos de 2 segundos. O sea, algo que a mí me sorprendió cuando fui interno fue que, claro, yo veía como cualquier otro que ve películas, pues, y tú ves un baleado y el baleado llega, pues, como... En cambio, tú veías en emergencia, la gente iba baleada, mano, caminando. Así, lo traían del INPE, mano. Mira, una vez me tocó recibir un paciente, y yo todavía estaba haciendo la especialidad. Estaba en trauma shock. Que entró abrazado lo traía el residente de cirugía. ¿Ya? El paciente había recibido un balazo acá. Me han disparado en la cabeza todavía. ¿Qué es el trauma shock? Trauma shock es el área más crítica del hospital. Wow. ¿Y qué ¿Qué quiere decir crítico? Crítico significa que el paciente entra grave o muerto, y nosotros lo revivimos o lo salvamos, ¿no? O sea, cosa la cual la gente confunde con unidad de cuidados intensivos. Entonces, no, la UCI no es una unidad respetable, pero ya recibe al paciente estabilizado y manejado solamente para continuar el tratamiento. Esta unidad de trauma shock, como dije, hay un procedimiento que usualmente la gente le tiene pavor por todo este mundo del COVID que tuvimos, que era la famosa intubación en el COVID. Que lamentablemente en esas épocas, si tenían más de 10 días, 15 días intubados, ya sabías que de repente ya no iba a salir. Y hoy en día también ha quedado esa mentalidad. Bueno, intubar al paciente significa que ya el paciente no puede respirar solo, no puede respirar solo, hay que ayudarlo de alguna manera. ¿De qué manera? Pues colocándole un tubo a través de la boca que llega hacia los pulmones, y eso permite que el aire pase directamente y se haga el intercambio gaseoso, etc. Ahora, hay indicaciones establecidas, sí, es cierto, hay indicaciones, pero va a depender de cada patología, de cada enfermedad, ¿no? La decisión usualmente, y casi el 100% la tomamos nosotros, ¿no? El paciente se intuba y se tiene que intubar. Si no está la familia, nosotros tomamos la decisión. Y sí, pues en época de pandemia era difícil porque no teníamos tantos recursos, no teníamos tantos ventiladores disponibles y teníamos que
estando en primera línea a hacer lo que podíamos, ¿no? Ahora, ese mundo en cuanto a los infartos cardíacos. Cuando una persona sufre una angina, que es este dolor en el pecho, la gente le suele decir el preinfarto, le suelen decir, ¿ok? Y llega a trauma-shock porque usualmente llegan perdiendo la conciencia o por un tipo de síncope, desmayo y tal. Una vez que llegan, hay personas que llegan con sus anginas y sus infartos como que caminando y entran a trauma-shock y los meten a trauma-shock y la gente se preocupa. ¿Por qué es tan importante que sea manejado ahí? Lo que sucede es que los infartos agudos de miocardio son enfermedades agudas, que se obstruye una arteria del corazón y esa parte del corazón deja de recibir sangre y se muere, ¿no? Ahora, ¿por qué entra trauma-shock? Porque necesitamos tener en cuenta que, si bien es cierto, es una arteria, pueden no solo ser una, sino ser varias. Y a estabilizar al paciente, quizás programarlo a una angioplastía o a hemodinamia para que le hagan cateterismo. Y le abran la arteria. Pues, y ¿no? le abran la arteria, recuperar parte del corazón o también evitar nuevos infartos, ¿no? O sea, tiene que estar monitorizado, ¿no? Con todos los monitores, esos que suena ti. Todo eso es en trauma shock. ¿Y qué cosa hay en trauma shock que no hay en ningún otro lugar del hospital? El emergenciólogo. El emergenciólogo. Claro, por supuesto. La mejor herramienta. La mejor herramienta, soy yo. Hay algo que, para ser honesto, quedé decepcionado. Fue la primera vez que utilicé las paletas para poder reanimar a un paciente. En todas las películas nosotros vemos que la descarga y el paciente se mueve, ¿no? ¿Hicieron? Y el paciente no se movió, mano. Sí, yo miré al médico y le dije, súbele, mano. No se mueve. Es que tú siempre ves en las películas eso, ¿no? Por supuesto. Siempre es una imagen que nos muestra ficticia, ¿no? Pero la realidad es diferente porque sabemos que el desfibrilador, ¿no? Que son las paletas, no siempre se van a utilizar en un paciente en parada, ¿no? Hay ritmos de paro que son desfibrilables, ¿no? O sea, que les pasamos corriente a través de esas palas. Y ahí es donde, pues, sí vemos al paciente que reacciona, ¿no? Pero no, muchas veces no sale a pesar de todo eso, ¿no? Y doctora, una consulta. ¿Y este escenario en cual todo emergenciólogo y especialista en desastres tiene una vez en su carrera, que es salir a hablar con la familia y decirles, ¿desean que lo resucitemos o no? ¿Y qué le recomiendas a la familia al escuchar estas indicaciones? Pues esa es la parte más difícil que tenemos, el enfrentarnos a la familia frente a un paciente grave, ¿no? La idea es para esto no nos entrenan, nadie te entrena para dar malas noticias, simplemente con la experiencia vas adquiriendo más experticia en darle las malas noticias a los familiares. Pero lo ideal es, tener empatía para tratar de llegar al familiar y hacerle entender que la culpa muchas veces no es de nosotros, ¿no? Muchas veces es o porque llegan en mal estado, o porque llegan complicados, o porque simplemente es parte natural de la enfermedad, ¿no? No, y veo que en el mundo está haciéndose mucho más multidisciplinaria la cosa. Es más, los emergenciólogos se entrenan en muchas más herramientas. Muchos hacen ecografías, hacen endoscopías, hacen laringoscopías, hacen un montón de procedimientos que apoyan a salvar al paciente crítico, pues, ¿no? Y ahora, para poder explicarle a las personas, ¿no? Porque nosotros siempre cuando vamos a emergencia, todo lo que me sucede para mí es una emergencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Esa es clave. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una urgencia es algo que incomoda, que no pone en riesgo tu vida dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Y que puede ser vista por consultorio externo. Entonces, eso no es una emergencia. Una emergencia es aquello que condiciona la vida dentro de las primeras 24 horas. Y dentro de la emergencia hay niveles, exacto, ¿no? Que eso ya se cataloga dentro de lo que llamamos triaje, ¿no? Que es el prioridades, ¿no? Prioridad 1, 2, 3, 4, ¿no? La prioridad 1 es el paciente se te muere en menos de un minuto y hay que actuar. Ese paciente, ¿a dónde entra? A trauma shock. Es que lo que pasa, hermano, es que si te has dado cuenta, como dice acá el doctor, las emergencias no avisan. Llegan en el momento más inesperado. Así es, hermano. No se pueden planificar las emergencias, pero sí se puede planificar contar con un seguro los 365 días del año. Un seguro con cobertura desde el día 1, sin periodo de carencia para emergencias y con una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese seguro del que estás hablando solo puede tratarse de uno, hermano. Pacífico Seguro. ¿Sí o no, mi gente?
Es correcto, mi hermano. Si quieres estar protegido ante cualquier emergencia, ingresa a www.pacifico.com.p y adquiere el plan que más se ajuste a ti. Muchísimas gracias a Pacífico Seguros. Definitivamente con Pacífico no estás solo. Muchísimas gracias. ¿Cómo si el paciente llega al trauma shock? ¿Qué síntomas tiene y cómo la gente, porque algunas veces las personas simplemente dicen tengo un dolor de cabeza y llegaron y la nada apareció en trauma shock? Lo que sucede es que el derrame o el accidente cerebrovascular, que es un infarto cerebral, un sangrado cerebral, ¿no? Claro. Usualmente cuando es un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico, no tiene dolor de cabeza. Ah, mira. Lo que presenta el paciente o la persona es básicamente adormecimiento o netamente parálisis de alguna parte de su cuerpo. Pacientes que los ven en la noche bien, se acostaron tranquilos y en la mañana ya no pueden levantarse. O se levantan y caen. ¿Por qué? Porque no mueven una parte de su cuerpo. Entonces, eso nos hace pensar en que ya sea un accidente cerebrovascular y hay que hacerle una tomografía y determinar el diagnóstico. Uh-huh. Y así como hemos visto pues, en las películas, ¿nunca te ha tocado pues, alguien tiene una rama de árbol cruzado? Tiene, como en las películas que dicen, pues, código azul. Y de la nada, como, ¿qué es código azul, no? Una granada dentro del cuerpo del paciente. Yo lo he escuchado en Grey's Anatomy como código negro. Quizás en el hospital como tal, no mucho, ¿no? Porque igual todo paciente entra a trauma shock en el hospital, todo paciente complicado. Pero sí he recibido pacientes así, todos hechos pedazos, ¿no? ¿Sí? Wow. O sea, me refiero a que atravesado, ¿no? Con una rama así, empalado, ¿no? Una vez uno con un fierro empalado todas las columnas. Wow. O pacientes, pues, lo común de todos los días, ¿no? Baleados, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que también en el lugar donde más violencia había en el hospital era en la parte de emergencia en la trauma shock. O sea, siempre habían peleas, o sea, siempre habían como que entre los familiares, o se encontraba el delincuente, o sea, el choro, el que robó la cosa, se encontró con la víctima, pues, ¿no? No solo eso, porque hay a veces en que llegan pacientes que pues no se les hace el cateo, etcétera, y llegan y tienen explosivos, ¿no? Dios mío. Incluso hemos atendido pues a los capos también de la mafia y todo, ¿no? Porque nosotros no tenemos bandera. Claro, por supuesto, no tenemos bandera. Como cualquiera, nosotros tenemos que ser, porque nosotros vemos personas, vemos pacientes, más allá de eso no vemos. Oye, otra cosa que también se ve bastante en emergencias son las atricciones, pues, ¿no? Ahí, cuidado, hermano, tú vas a comenzar a usar el anillo dentro de poco, de ahí se te engancha el anillo, chao dedo, mano. Aguanta. Complicado, ¿no? Aguanta. Este anillo, por si acaso, suave con el otro anillo, hermano. No sé, te estoy diciendo, hermano, yo no sé. He visto varios dedos fuera, o sea, solo huesito llegaba. Así. No solo dedos, porque llegan pues los accidentes de tránsito, pues llega sin pierna, ¿no? O sea, o llega la pierna después, antes llega que el paciente llega a la pierna, ¿no? Entonces... Ya, mi hermano, y la pregunta del millón, porque nos ha llegado a todos. Por el evento crítico puede haber llegado ahí. Miembros dañados. Cercenados. Cortaditos. Llega. ¿Y qué tal? Pero, no, ¿cómo que tal? No se lo prueba, ¿no? O sea, ¿Cómo llegan? ¿Llegan cercenados? ¿Se puede hacer porque algo? usualmente cuando llega este tipo de paciente es porque o la pareja lo ha encontrado y ha hecho pues el corte. Claro. O en algún momento pues en alguna relación un poco efusiva ha tenido un daño, ¿no? Como una fractura de pene, ¿no? Que es dolorosa. Entonces, pero sí llega. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Pues, lamentablemente no podemos hacer nada, ¿no? Ya se pierde el miembro y simplemente ingresará a sala de operaciones para control de daño. Una anécdota que tengo en el María Auxiliar como interno, siempre un interno, antes era así, un interno de cirugía tenía que estar ayudando en trauma shock, pues, ¿no? Era como que el interno de trauma shock. Entonces, llega un miembro amputado. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasó? Que la historia era que el señor estaba con la trampa, pues, ¿no? Estaba en la trampa en un hotel y algo pasó y la señora se la voló, pero buena gente ella dijo, uy, se me fue la mano, no, hay que llevarlo al hospital. Entonces lo lleva, entonces obviamente hemos tenido que estabilizarlo, estabilizamos, pero teníamos que dar una receta. Estaba la trampa ahí, llega la esposa
y obviamente la trampa no quería recibir la receta. ¿Por qué? Porque se la había cortado porque no quería terminar con la esposa. ¿Me entiendes? Entonces se la había cortado por eso, porque para ella era la firme y no quería que termine con la esposa y él no quería, entonces se la voló, no quería recibir la receta, la esposa no quería la receta, entonces tuvimos que llamar a alguien, tuvimos que llamar a la mamá. Si no te quiere tu mamá, ¿quién más te va a querer, pues, no? Entonces, pero ¿a quién mandan? Al interno. O sea, mandan al interno a resolver todo eso, ¿no? Con la familia. Entonces estás como que con la receta, señora. Ya, está bien. Regresando al tema de Tramashock. Nos disociamos. ¿Qué es un síndrome conversivo? Un síndrome conversivo o un síndrome disociativo, que es el término real. Claro. Es básicamente es una llamada de atención que hace la persona buscando o posterior a un conflicto, ¿no? Uh-huh. O sea, tú te peleas con tu flaca, ¿no? Uh-huh. Te termina y tú dices, no, me voy a matar, ya, agarras tu blister de simeticona y te tomas 20 pastillas, ¿no? Uh-huh. ¿Simeticona? Después de almuerzo haces eso siempre, siempre, todos los días. Es simplemente buscan llamar la atención, ¿no? En la gran cantidad de veces. Entonces, y te tiras al suelo y te haces el muerto y te terminan llevando a la emergencia, pues, claro. ¿No? Y ante todo el escándalo, ¿a dónde entran? A Tramashock. Pero pues en Tramashock vemos que está estable, está tranquilo y lo sacamos al tópico. Ya, yo tengo una pregunta que hay que tomarlo con pinzas, de hecho. Hay un grupo particular religioso que son los famosos testigos de Jehová. Que sabemos que bajo su religión, y totalmente respetable por eso, no aceptan ningún tipo de hemoderivados como tratamiento uh-huh. Por cuestiones de su religión. ¿Ustedes cómo manejan eso? Porque claro, yo puedo programar a mi paciente, yo opero pacientes que son testigos de Jehová, muchos de ellos, y se les prepara adecuadamente para poder conllevar una cirugía mucho más segura. Pero cuando tienes un problema de sangrado y tienes que pasarle sangre a ese paciente si no se puede morir, ¿ustedes cómo actúan con eso? Ese es un tema bastante controversial. Sí. Porque muchas veces hemos incluso tenido que hacer, más allá de la junta médica, o tomar decisiones por el paciente, pues llega el fiscal, llega todo. Es un tema legal bastante amplio que terminamos, perdiendo el tiempo, porque sabemos que si un paciente complicado puede alterar su vida en cualquier momento, puede complicarse. Uh-huh. Y lo otro es que muchas veces, si el paciente está inconsciente, nosotros no sabemos qué religión tiene. Claro. Ya. O lo trae quizás la policía, los bomberos, el serenazgo, qué sé yo, lo han encontrado y está sangrando, no sabemos qué religión tiene, simplemente tenemos que actuar, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es respetable todas las creencias religiosas, pero hay que tener en cuenta que prima la vida sobre cualquier creencia religiosa. De hecho, vi un caso en Estados Unidos que un médico le salvó la vida a una persona de emergencia, ¿no? Y la persona tenía acá un tatuaje que decía DNR, ¿no? Que viene del Do Not Resuscitate. Uh-huh. Y lo demandaron. Y ahí la jueza falló a favor del médico, ¿no? Por supuesto. Pero sí hubo toda una demanda y todo un revuelo ahí de que sí, pues, tiene DNR en el pecho, entonces te está diciendo algo, ¿no? Usualmente se ven en pacientes que llegan ya postrados, ya pacientes complicados, ¿no? O pacientes que ya tienen una enfermedad terminal, ¿no? Entonces llegan, están ya muy graves y antes de intubarlos, de ponerles, de hacerles los procedimientos invasivos, ¿no? Catéter venoso, sondas, etcétera, ventilador, se conversa con ellos porque el pronóstico de vida no es bueno. Entonces, se conversa bien o con el paciente si está consciente, que muchas veces está consciente, el mismo paciente firma, no quiero ninguna maniobra, no necesito que me hagan nada, yo ya sé que voy a fallecer pronto. O se conversa con la familia que también nos dice hay que limitar el esfuerzo y hay que tener una muerte digna, ¿no? Bueno, mi hermano, y últimas palabras a la gente que nos escucha, un mensaje que le quieras decir a las personas que llevan algún tipo de familiar que cae en el Tramashock. La emergencia es un lugar muchas veces bastante duro, ¿no? Vamos a encontrar pacientes muy complicados, vamos a encontrar nosotros pacientes muy complicados, pero siempre, al menos los médicos y todo el personal, las enfermeras, los técnicos, los tecnólogos, siempre vamos a querer el bien del paciente. Ya siempre vamos a buscar hacer el bien a todas las personas porque es nuestro trabajo y es
nuestro estilo de vida. Porque yo lo llamo así. Emergencia es un estilo de vida. En verdad me he puesto emocional lo que hemos hablado así de los internos. Así como que... ¿No te acuerdas? ¿No te da nostalgia? Para nada. Muchísimas gracias por vernos una vez más aquí en Doctor YouTube. Siempre pendientes De tu salud.